Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Muy bien, Bernardo Borkenstein, el químico farmacéutico Bernardo, ya está presentado, ya nos acompañó en la media hora anterior. Y le damos los muy buenos días a Alfredo Bruno. ¿Cómo andás, Alfredo? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos los muchachos? Fuerte abrazo a todos. Bien, bien. Y hablando de abrazo, bueno, buen día, Antonio Giosa. Hola Eduardo, un placer enorme la mesa de intercambio ahora con Bernardo y con Alfredo. Bien, y digamos que José Legaspi faltó con aviso porque, como dije hace un ratito, falleció el ingeniero Pablo Valenti, hijo de Esteban Valenti, director de UIPRES, y hay una afinidad y una amistad muy grande con ellos, y entonces naturalmente entendemos perfectamente que hoy José no esté con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo y también a la familia Valenti. Bien, caballeros, entramos en el tema, o más bien continuamos en el asunto. A ver, me gustaría, Antonio, como una especie de continuación de lo que venía diciendo Bernardo, pongamos al día a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. El tema de hoy tiene que ver con los antivacunas, la gente de las ciencias, las pseudociencias o medicinas alternativas. ¿Cuál es su ideología? ¿Cuáles son sus referentes ideológicos y filosóficos? ¿Piensan todos igual? Aparentemente no. A ver, escuchamos. Sí, gracias. Piensan igual en algunos temas y piensan extremadamente diferente en otros temas. En realidad, ahora, a mitad del 2021, los negacionistas están completamente divididos, peleados entre sí, a diferencia del año pasado, donde los diferentes grupos, ya sea organizaciones sociales, podríamos decir, movimientos negacionistas o antivacunas, sin afiliación política, y los políticos, que son referentes dentro de estos movimientos, Antonio, y sin ¿cómo? identidad jurídica, que sin identidad jurídica. Absolutamente, no están registrados ni siquiera como ONGs, movimientos sociales, ni de ningún tipo. No tienen absolutamente ninguna representación a través de socios, afiliados, ni nada. Son simplemente likes en Facebook o comentarios en Facebook y nada más. Los políticos, los dos principales referentes políticos en el mundo de los antivacunas y los comparacionistas son César Vega, que logró una diputación, y, bueno, el clásico payaso de Salle, que, por supuesto, al entrar César Vega no logró entrar Salle. Esas dos personas ya están peleadas hace bastante tiempo porque los dos pescan en la misma pecera. Entonces tienen que tratar de marcarse diferencia entre ellos mismos. Terminó ganando la pulseada César Vega. Pero en el resto de los grupos conspiracionistas estaban todos alineados. Se juntaban, charlaban en las mismas radios, iban todos a los mismos eventos, a las mismas presentaciones en las plazas, etc. Hoy, luego de un año y medio de pandemia y luego de un año y medio de todo este movimiento negacionista tratando de presentar su agenda, están completamente peleados entre sí y hay un problema bastante grave que se están radicalizando cada vez más. Radicalizándose en el discurso. Salle ya está hablando hasta de armas, respuestas armadas y cosas por el estilo, y en las acciones. El ejemplo que ustedes dieron hace un rato de la protesta que hubo alrededor del acto de homenaje al Gach fue clara. Fueron extremadamente agresivos. No Salle, porque Salle tiene claro que asusa a las masas, pero él luego le da la mano a la calle Pou, mientras alrededor de él tiene a todos sus fans en pleno insulto y a punto de tratar de ahorcar a políticos. Hay una radicalización extrema que se está empezando a ver con amenazas de todo tipo y con un lenguaje muy violento, extremadamente violento. Bien. Alfredo, ¿te escuchamos? Yo voy a marcar una pequeña diferencia con respecto a los estimados compañeros. No creo que haya una ideología detrás de todo esto, por lo que muy bien señalaba Antonio, que todos piensan distinto. Lo que hay es
una patología. Y esto no es un fenómeno nuevo, esto es un fenómeno que nace y fruto de lo que son las redes sociales hoy. Bernardo hablaba de los hijos de los clics, pero nosotros tuvimos nuestro antecedente hace algunos años atrás con un discurso similarmente estructurado y con un grado de militancia similar, que claro, quedó solo porque no tenía la caja de resonancia, no existía Facebook en la década del 90, pero todos recordamos a Omar Freire y su movimiento de liberación masculina. Y esto es más o menos lo mismo, es una colección de Omar Freires, con todo el respeto a Omar, que era todo un personaje, que ya fueron denunciados hace un montón de años atrás. Hay un libro situado por fines de la década de los 60, comienzo de los 70. Las psicosis no son una cuestión nueva. Hay un viejo refrán que dice que no son todos los que están, ni están todos los que son, y en estos casos se potencia por el tema del colectivismo. No debemos olvidar que hay un elemento fundamental en todo esto que es la insatisfacción con la propia existencia. Y ahí Pauls y Bergier hacían hincapié fundamentalmente, y abrazándose a Freud, en lo que es el capítulo de la insatisfacción sexual. Y cuando uno ve a algunos personajes que andan en la vuelta tomando la bandera, realmente no le cuesta mucho suponer una cosa por el estilo. Bien, más de uno me ha indicado en algún comentario, en Facebook, en las redes sociales, que se pone mucho, en este mismo espacio, debo decirlo, o en mis opiniones personales, que no debo mezclarlas con el programa, que se pone mucho énfasis en señalar a estos movimientos escorados a la ultraderecha. Pero sin embargo me reprochan, no decís nada de movimientos de izquierda o de ultraizquierda que también tienen un comportamiento similar. Bernardo, ¿puede ser así? Y primero quería aclarar que no veo en qué lo que dijo Alfredo está diciente de lo que yo digo, porque apoyo todo lo que dijo. Pero aparte de eso, sí, hay una expresión que se usa en Internet, sobre todo en Twitter y en Facebook, que es incel, que son personas involuntariamente célibes. O sea, entonces hay muchos de estos tipos y tienen cara, sí, ¿no? Yo les voy a comentar un episodio maravilloso que vi. Tanto los de ultraizquierda, ahora sí, como los de ultraderecha, burlarse de sus enemigos construidos. Porque los radicales son radicales, no importa el sallo que se ponga. Y también tenemos los radicales de diferentes religiones, de partidos políticos, siempre adquieren una posición de fútbol, claro, en ese punto de vista que no es racional. ¿Sí? Yo estoy seguro que los presidentes de Peñarol y Nacional manejan sus relaciones públicas empresariales distinto que manejan las relaciones públicas de sus clubes. Estoy completamente seguro. Pero bueno, entonces había un tuit de un muchacho que apoyaba una conquista feminista. ¿Sí? Cualquiera, no importa. Y un tipo le pone abajo, si no consigo novia con esta, me mato. No decía si no consigo novia, decía otra cosa. Ahora, ese muchacho era Emiliano Branciari. El justo problema para conquistar señoritas no tiene, es el líder que no te va a gustar. Entonces, esa acusación pasa a ser muy, ¿cómo puedo decir? Una especie de sinécdoque de ese nivel de insatisfacción que proyectan los que están en estas cosas. O sea, ¿por qué se inclinan hacia los discursos radicales? Un poco por lo que yo decía antes. Porque es fácil construir el enemigo en el que depositar todo el odio de esa manera. ¿Sí? Si uno sigue los últimos discursos de Sallen, que Antonio tuvo la amabilidad de mandarme algunas cosas, ese monstruo ya, pero lo agarra Superman y lo deja chiquito porque está todo el mundo ahí. Judíos, masones, homosexuales, toda la colectividad LGBT, el imperialismo, Soros, Bill Gates, el sionismo, el comunismo, o sea, pero se peleó con el mundo. La izquierda radical, de momento su enemigo construido sigue siendo el imperialismo y el patriarcado.
no tiene un enemigo tan difícil de caracterizar. Yo no Bueno, digo pero que mete tengan el razón. sionismo. Ojo, también mete el sionismo, que es una forma disfrazada de antijudaísmo. Sí, sí, no tan disfrazado. Es una forma muy clara de antisemitismo. Pero lo que yo digo, pero a ver, ser antiimperialista trae como condición necesaria ser antisionista, de alguna manera, porque vienen siempre juntos. Yo digamos, he tenido problemas, yo no es ningún secreto, soy de izquierda, pero realmente encuentro muy difícil convivir con las manifestaciones antisemitas de cierto grupo de la izquierda. Me cuesta muchísimo. Pero realmente digo, yo soy una persona liberal de izquierda, yo sí creo en la libertad, pero la libertad en serio, no la libertad como un fetiche. La libertad con responsabilidad. Yo vivo en una sociedad y los impuestos los tengo que pagar. A mis semejantes los tengo que respetar. ¿Sí? Y creo en la libertad del individuo, no en la libertad del mercado, por ejemplo. Pero también necesito un mercado saludable. Pero lo que no tengo es un enemigo. Entonces, ¿por qué puedo expresar mis ideas sin gritar? Porque yo no tengo que indignarme a mostrar cuán enojado estoy con ese enemigo construido, para Bien, lograr atraer a los incel y a los otros que decía bien. Alfredo, ¿verdad? Antonio, Claro, a mí me gustaría, permitime Alfredo, porque Antonio ha trabajado bastante en algunos de estos personajes, algunos de ellos con título de médico, que han falseado algunos datos, y creo que Alfredo algo de eso conoce, que le toca muy de cerca, y que se han convertido en ídolos y en referentes de estas personas. Antonio, te escucho. Claro, exacto. Una de las cosas que se ve en los grupos negacionistas es una especie de adoración al Mesías, al Salvador. Son casi hasta ritos religiosos. Eh, Vamos a ejemplo, los seguidores de Salle, los sayistas, como se llaman ellos ahora, toman a Salle no como un referente político, lo toman casi como una deidad a la que hay que... a ver, hay referentes en Twitter de Salle que le ponen Sir Gustavo Salle, por ejemplo. Los catalogan de personas expertas a nivel internacional, a nivel mundial, Salle y los demás negacionistas que no son tan conocidos porque no son tan payasos o tan ridículos como él. Pero cuando uno entra a uno de esos grupos, los seguidores de ese grupo son casi una secta religiosa. Hay una adoración extrema hacia el referente. Y lo que se ve claramente en el caso de estos referentes es que hay una transversalidad ideológica. La persona puede tener posturas, tal vez no hablemos de ultra izquierda o derecha, porque a veces esto se mezcla mucho, pero por ejemplo, hay referentes del grupo negacionistas que son pro Cuba en este momento, y están hablando a favor de Cuba, mientras que en el mismo grupo sus socios son pro Bolsonaro o trumpistas directamente. Es decir, se les mezclan las ideologías políticas en pos de un objetivo en común. Lo mismo pasa con la religión. Hay referentes y militantes negacionistas, antivacunas, ateos completamente, y también hay referentes y militantes ultracatólicos. El caso de Chinda Brandolino, por ejemplo, se hizo famosa años atrás con el tema de la despenalización del aborto en Argentina. ¿Se acuerdan que era una referente del movimiento celeste en contra de la despenalización? Es una militante, no una militante religiosa tradicional, estamos hablando de una militante religiosa extremadamente posicionada en contra, además de ser religiosa ultracatólica, es antijudía y antisionista declarada directamente. Es decir, se mezclan. Filonazi. Es que Filo- Más que filonazi, yo diría que directamente neonazi, porque es una persona que se ha abrazado políticamente a referentes nazis en Argentina, como Biondini, por ejemplo. Eh, Biondini ha tenido sus partidos políticos suspendidos por toda la ideología nazi que presenta, ya sea en las banderas, la cartelería, el mensaje de odio y toda la parafernalia nazi que los une a estas personas. A ver, Se ha pero juntado. volviendo, sí, permitime, volviendo Sí, a los referentes locales, bueno, hay un médico que también es una especie de rock star, y yo decía, de alguna manera, Alfredo
tiene algo que contar, pero me gustaría que Antonio quizás cuente algo sobre esa Sí, persona. supongo que el rockstar debe ser Javier Yuto. Yuto se hizo famoso, se quiso ser famoso a principios de la pandemia, presentándose como un experto en los test PCR, hablando a favor de los test PCR, hablando a favor del tapabocas, de la cuarentena obligatoria. Logró 2 minutos de fama, pensando que lo iban a llamar para algún cargo, como asesor o algo. Nadie lo llamó, pasó al olvido durante gran parte del año pasado, hasta que se presentó con el nuevo discurso anti-test PCR, anti-tapaboca, anti-cuarentena. Y ahí, cuando se habla de radicalización, el caso Yuto es un caso muy claro. Arrancó con un discurso tranquilo, moderado, hablando como médico, más allá de que era antipandemia, se presentaba supuestamente con un discurso científico. Y de a poco Yuto empezó a cambiar el discurso, se empezó a radicalizar, al punto que en los últimos videos directamente niega la existencia del virus. No es que está en contra de los test PCR o en contra del tapabocas. No solamente niega la existencia del COVID-19, de la COVID-19 o del coronavirus, ya directamente niega la existencia de los virus en general, porque se está empezando a sumar a algo que Bernardo seguramente lo tiene mucho más claro, que es la pseudociencia llamada medicina germánica, donde los virus no existen, el cáncer no existe, es todo psicosomático, psicológico, etc. Justamente El fundador Yuto, murió de cáncer. y estuvo preso justamente porque varios de sus pacientes fallecieron por los tratamientos ridículos que esta persona presentaba. Exacto. A ver, Yuto en este momento está haciendo promoción de una charla que va a tener con una referente de la medicina germánica. Digo medicina realmente con mucha repulsa, porque no es medicina, estamos hablando de pseudociencia. Dentro de unos días va a tener una charla justamente promocionando la medicina germánica, después que además se pasó durante meses promocionando el dióxido de cloro. Se están radicalizando en medicinas alternativas, y vuelvo a usar la palabra medicina agarrada entre pinzas, porque no tiene nada que ver con la medicina, y están pasando ya a posturas esotéricas que no tienen ningún contacto con la realidad. El caso de Yuto es uno de los claros ejemplos de una persona que ha ido involucionando durante la pandemia. Ahora pasa a ser una figura directamente anticiencia. bien, Alfredo. Yo no sabía quién era el señor Ciuto, hasta que hace algunos meses atrás lo googleé cuando empezó a asomar su fama. Y para mi gran sorpresa descubro que el señor Ciuto figuraba en Google como coautor de un paper, de un trabajo científico realizado, entre otros, con el doctor Alberto Sirio y con mi señora. Pero mi sorpresa fue mucho mayor cuando le comento a mi señora: che, vos trabajaste con Ciuto, no sé qué, hiciste tal trabajo con él. Me dice: no. Es decir, él se estaba arrogando la condición de autor en un trabajo científico en el cual simplemente había sido uno de los colaboradores encargado de procesar los datos estadísticos del trabajo que por otra parte se había realizado en el 90% en Francia. Como yo no soy muy de quedarme callado al respecto, inmediatamente, era un sábado de tarde, me acuerdo, comenté eso mismo en Twitter, arrobándolo. Lejos de desconocer el hecho o relativizarlo, apareció insultando, sosteniendo que mi señora le debía reconocimiento por todo el trabajo que él había hecho con la estadística sin haber cobrado. Y bueno, diciéndome de todo para acto seguido bloquearme. Esa es la calidad científica del doctor Ciuto. A partir de ahí ya todo lo demás es lo de menos, ¿no? Yo quiero volver, si me permitís, Eduardo, a la diferencia con respecto a los movimientos de izquierda y de derecha en este punto. Y lo entronco volviendo al tema de la medicina y de la medicina mental. Existe dentro de las enfermedades mentales, se estudian tanto a nivel psicológico como psiquiátrico,
una categoría que engloba muchas problemáticas, que es la del delirio. Y esos delirios se dividen en grandísimos rasgos en los delirios bien sistematizados y los delirios mal sistematizados. Voy a poner ejemplos muy burdos. Un delirio bien sistematizado sería si yo creo que soy Napoleón, ando a caballo, me pongo un tricornio, sostengo que mi señora es Josefina y me expreso en francés. Un delirio más mal sistematizado sería si yo sostengo que soy Napoleón, que vengo del planeta Venus, que Sanguinetti es mi hijo, o que el dióxido de cloro cura el coronavirus. Dentro de la izquierda, tal vez por un tema de antigüedad, del tiempo transcurrido, de experiencia, y también, ¿por qué no?, por mejor capacidad, se han construido delirios mejor sistematizados. Y hoy vemos que, por ejemplo, hay algunos delirantes que defienden la dictadura cubana basándose en una estructura que viene ya con medio siglo de trayectoria, que es el archifamoso e inexistente bloqueo. Pero dentro de todo existe un hilo conductor en eso. No sucede lo mismo cuando nos enfrentamos al otro espectro, en donde te salen con la vacuna imantada. Inmediatamente después te hablan de los chemtrails o las famosas estelas con las cuales nos bombardean, que no es otra cosa que la estela de los aviones, exactamente. Es decir, por un lado podemos hablar de una ideología, más allá de que yo soy un convencido que la ideología en política es la pasta base. Pero por el otro lado, ya lo que tenemos es lisa y llanamente un montón de delirios. Bien, son las 9:35. Tengo que hacer un paréntesis de la radio y después de los mensajes me gustaría ir cerrando y ahí sí, digamos, hacer una especie de resumen e inclusive poner el foco en algunos referentes de este movimiento muy conocidos que escriben en algunos semanarios, participan en algunos programas, los vemos, los escuchamos. Y llama la atención cómo hay gente, poca, mucho, lo que fuere, que los sigue casi con fervor religioso, como decía Antonio. Mensaje de la radio, señor operador, y ya regresamos. Comuníquese con Radio Litoral por WhatsApp al 098 84 53 04. Enseguida continuamos. Inicio de espacio publicitario. Un aplauso para las gloriosas milanesas de Marta. Bueno, muchas gracias. Quiere decir que yo tengo mis secretos. Al huevo le pongo un poquito de perejil, un toque de mostaza y después es huevo pan, huevo pan. Pero todo esto no sería posible sin mi carnicero de confianza que siempre me cumple y me dice... Marta, lleve este corte que está especial. Yo cumplo con Marta. Cumplí vos también. Registra ahora tu carnicería en inac.uy/yo cumplo y aprovecha todas las facilidades. Gracias. Mega Sale, todo al costo. Las mejores marcas, todo de temporada al mejor precio. Vení a conocer nuestros nuevos espacios con cientos de productos rebajados al costo. Para ellas y para ellos. Exclusivamente en Zapatería Macri. Farmacias, supermercados, regalerías, una nueva forma de llegar a sus clientes más cómoda y directa. Venda por internet con su tienda virtual de Shop Comercio Electrónico. Creamos su tienda en internet, mantenemos actualizado su stock, precios y productos para que usted solo reciba los pedidos de sus clientes y se ocupe de vender. Opciones de pagos online, servicio de delivery incluido. Todas las soluciones para que su emprendimiento llegue más lejos. Consulte por el plan que se adapte a su negocio al 099-322-097. Tenemos una solución para usted fácil y accesible, para que siga vendiendo como siempre de una forma diferente. Shop Comercio Electrónico 099-322-097.
Llegaron a Tata los grandiosos, un regalo gigante al precio más bajo. Hasta el 31 de julio, disfruta la colección de peluches de 1 metro de altura y no te quedes sin el tuyo. Con Plus, 990 pesos cada uno. Encontralos en nuestros locales de todo el país. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. ¿Necesita un profesional? Aquí están los mejores. Agenda profesional de Canal 12 y Radio Litoral. Escribana Laura Sucunza. 17 años de experiencia y seriedad con dedicación exclusiva a su servicio. Título de inmuebles, título de autos, constitución de SRL y SAS, sociedades por acciones simplificadas, poderes, arrendamientos, sucesiones. 25 de mayo 3139 Casia Edo, teléfono 4562-9873 o celular 099-561-288. Arquitecto Carlos Delfante. Estudio de arquitectura y diseño. Proyectos, regularizaciones, trámites, tasaciones, dirección de obra en sistema tradicional. Rincón 1162. Teléfono 099-561-939. Casas Seguras. Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Doctor Giancarlo Montaldo Bradford, abogado. Brinda asesoramiento legal con la responsabilidad y confianza de siempre. Atiende consultas en su estudio en calle Rivera 12, 42 y 25 de agosto. Fraiventos. Celular 091-711-769. Doctor Giancarlo Montaldo, abogado. Contadora Mónica Pinazo. Si busca una atención personalizada y de confianza, llame al 099-649-484. Asesoramiento tributario, presupuestal, liquidación de sueldos, impuestos, trámites ante organismos del Estado. Nuestra trayectoria nos avala. 099-649-484. Mónica Pinazo, contadora. María Belén Sauleda Di Pascua, escribana pública. Asesoramiento notarial, poderes, certificados, actas, trámites y gestiones ante oficinas públicas o privadas, inmuebles, automotores, sucesiones, testamentos, capitulaciones matrimoniales. María Belén Sauleda Di Pascua, escribana pública. Contáctese al 098-662-621 o por mail belen.sauleda@gmail.com. Estamos en Fraiventos y Montevideo. Si quiere destacarse como profesional integrando esta agenda, comuníquese al 099-322-097. Agenda Profesional. Los profesionales de su ciudad bien cerca suyo. Nuevo Cable, la imagen de Fraiventos. La mejor opción para el entretenimiento de toda la familia. Más de 80 canales digitales, 36 canales en HD, fútbol incluido, deportes, entretenimiento, cine, infantiles, por un abono básico de solo 1.410 pesos y el pack total con 122 canales por 1.750 pesos. Consulte al teléfono 4562-3940 o en Rincón 1180. Nuevo Cable, la imagen de Fraiventos. Podemos ayudarte a crear, soñamos ese lugar donde todo es posible. Somos Barraca Uruguay. Ofertas disfrutarás, la más alta calidad. Vestir tu hogar, reformar con nosotros. Siempre podés contar. Barraca Uruguay, ese es tu lugar. Edificando tus proyectos. Barraca Uruguay, aquí encontrarás. Siempre esa mano amiga somos. Barraca Uruguay. Barraca Uruguay. Construimos juntos el futuro de nuestra ciudad. Comuníquese con Radio Litoral por WhatsApp al 098-84-5304. Continuamos. Fin de espacio publicitario.
je parle partout, de retour à tout, c'est parti, ça prend 5 minutes, issu de la génération Volvemos a Buen Día Litoral, al último tramo de nuestra mesa de intercambio, que hoy está integrada por el químico farmacéutico Bernardo Borkenstein, Alfredo Bruno y Antonio Giosa. Antonio, ¿te toca? Sí, quería hacer un aporte a lo que había comentado Bernardo en un momento con respecto al PCR, al proyecto Segunda República, justamente hablando de ideologías y hablando sobre partidización o politización de los movimientos negacionistas. El proyecto Segunda República, tal vez Bernardo no lo expandió mucho, es un movimiento filonazi argentino, donde los principales referentes son carapintadas, militares golpistas y directamente personas que adhieren al nacionalsocialismo. Están intentando implementar una pata oriental, el PCR oriental, con el mismo tipo de personajes. Militares de la época de la dictadura, militares defensores del golpe de Estado, grupos neonazis y, como invitados especiales, Gustavo Salle y Onir Sartú. Porque aunque parezca que Sartú y Salle son de izquierda y el PCR sería de ultraderecha a favor de la dictadura, fueron los invitados de honor. Lo que los une a estos grupos es por esa lucha contra la supuesta ideología de género a la que Salle adhiere a la lucha, me refiero, no adhiere al tema de género. Salle tiene un discurso combativo contra la despenalización del aborto, con respecto al tema de la comunidad gay, matrimonio igualitario, etc. O en Sartú, lo mismo. Y este movimiento PCR oriental también. Cuando se descubrió, un periodista de Brecha descubrió la relación entre Salle y estos grupos filonazis, podríamos decir, y lo hicieron una noticia, Salle no lo negó. No solamente no lo negó, sino que contó orgulloso en Twitter que no solamente había ido a esos encuentros con estas personas, sino que los había invitado personalmente a su casa para comer un asado y charlar de política. Como ven, los grupos negacionistas tienen objetivos en común, ya sean los de Argentina, los de Uruguay a nivel internacional, y no les importa tanto el tema izquierda, derecha, católico, ateo, etcétera, siempre y cuando vayan todos apuntando al mismo lugar. El tema de la pandemia les sirvió para unir a gente radicalizada, pirada directamente, en una lucha en común, que es el tema de las vacunas. Como bien decía Bernardo, el tema antivacunas no pasa por un dudo de la vacuna, entonces no me vacuno, sino que directamente plantean locuras como lo del magnetismo, el tema de detectar a las personas a través de los celulares, usando Bluetooth, por ejemplo, que es la nueva moda de los conspiracionistas, el grafeno, sí. Aunque parezca increíble, los antivacunas ahora están convencidos de que con el Bluetooth, activando el Bluetooth del celular, detectan a las personas que están vacunadas alrededor. No es extraño de una persona que cree que se le pegan las monedas en la cara o en el brazo. Pueden creer cualquier cosa. Como también creen que el grafeno está en los tapabocas, como creen que también hay magnetismo, aunque vuelvo a repetir, parece una locura. ¿Vieron las bandejitas de pollos que venden en los supermercados? Bueno, creen que el grafeno magnético está metido dentro del pollo para meternos los chips cuando comemos pollo comprado en un supermercado. Sí. Estamos hablando de personas completamente irracionales. Pará. Antonio, ¿lo que me estás diciendo es verdad? Sí, hay varios videos. Primero, los videos del Bluetooth. Cuando se calientan los tapabocas. Exacto. También, cuando se calientan los tapabocas con agua caliente empiezan a aparecer parásitos o insectos desde adentro del tapabocas, que eso supuestamente sería lo que tragamos cuando estamos usando tapabocas. Es decir, el nivel de irracionalidad de estas personas estamos hablando que los terraplanistas parecen genios al lado de esta gente. Son personas, son expertos científicos, un terraplanista, al lado de las locuras que dicen. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién es la gente? ¿Cuál es la gente, digamos, que los sigue, Antonio? Coincidimos que no hay, digamos, unanimidad en su pensamiento, pero ¿qué características suelen tener? Hay algo que tiene una característica en común todos.
absolutamente todos, es que son ignorantes. Eso es lo que los une. Bueno. Y eso es lo que se aprovechan los referentes. Pero no lo digo yo. Está cortando grueso. Perdón, no lo digo yo. Lo dice uno de los propios referentes de, por ejemplo, No Más Mentiras. ¿Se acuerdan los 3 procesados en Maldonado? Por la caravana, las aglomeraciones, etc. Bueno, uno de ellos en un video, no voy a decir cuál, de los 3, pero uno de los 3 plantea públicamente en uno de los videos por qué no lo siguen los profesionales, los universitarios, las personas con educación terciaria, las personas que buscan información. ¿Por qué no nos siguen? ¿Y por qué sí nos siguen las personas que no tienen educación o que no tienen conocimientos suficientes? Según él, es porque las teorías que ellos presentan solamente son creíbles o aceptadas por esas personas, por las personas que no tienen nivel educativo suficiente. Bien, el propio referente o uno de los referentes de No Más Mentiras lo afirma. La gente que es educada y la gente que es universitaria, profesional o que le gusta informarse sobre temas técnicos o médicos, no nos sigue, dicen. Sí nos sigue la gente que no tiene educación. Lo dicen ellos mismos. Bien, estuve buscando datos sobre el nuevo proyecto político de Gustavo Salle que se llama Partido Identidad Soberana. Y el concepto de la cuestión identitaria y el soberanismo está ligado no a partidos precisamente del espectro político de la izquierda, sino de la ultraderecha, ni siquiera de la derecha liberal o los partidos conservadores. No, toda esta cuestión identitaria, el concepto de la tierra, la sangre, las fronteras cerradas, el soberanismo, tiene que ver más bien con ese lado del espectro político. Y es curioso porque Salle, él mismo lo ha dicho, proviene del Frente Amplio, al igual que Oenir Sartú. Alfredo. Sí, el problema es que muchas veces las fronteras se borran, ¿no? Es decir, nosotros podemos encontrar profundas coincidencias en el pensamiento de alguno de estos elementos con los sectores en teoría totalmente opuestos, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es el antisemitismo. Por lo tanto, la sutileza de que venga del Frente Amplio, que en definitiva además lo integró cuando tenía, de acuerdo a sus dichos, cuando tenía 12, 14 años, no sé, una cuestión un poco anecdótica, ¿no? Decir, el Duce también surgió en el Partido Socialista Italiano. Bien, cortaste grueso, también. Me gustaría una última ronda. Arrancamos con Bernardo. Bueno, pensando en nombre, primero lo que dijo Antonio, es así, indudablemente, o sea, cada vez se van radicalizando y haciendo más inverosímiles las propuestas, pero quiero tomar lo que dijo, que ya lo leí, que invitó a un asado a toda esta gente del Partido Segunda República. Yo les recuerdo que el partido hoy de Salle es el partido animalista, debería ser vegano Salle. No puede hacer asados. ¿Ah? Eso ya le pasó en un debate con César Vega en la televisión, donde le invitó a comer un asado siendo el candidato del partido animalista. Se le rieron todos los periodistas a la cara. Entonces estamos hablando de ese tipo de coherencia. Yo creo que Salle está buscando una piscina en donde pescar solo. César Vega pescó en una izquierda desencantada, ultrarradical, donde pescaba Unidad Popular y le sacó su diputación a Unidad Popular. Con lo que está haciendo en el Parlamento, a los votos de izquierda no los agarra más. Entonces tiene que encontrar otra cosa, o sumarse a un partido existente, que con lo payaso que es, ningún partido lo va a necesitar o lo va a querer, o radicalizarse hacia el lado de Salle. Pero Salle le ganó la mano y a veces ser el primero es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que no hay en Uruguay? En Uruguay lo que ya no hay es ultraderecha. Cabildo Abierto, que es lo más a la derecha que tenemos, es una derecha cristiana, no es una derecha nazi. Nadie puede decir, cuando detectaron un nazi lo echaron. A peor detectaron un nazi judío, era un judío que llevaba una remera que decía Hakenkreuz, un sustituto de la esvástica. Entonces, digo, si bien, lo que pasa es que en Uruguay no estamos acostumbrados bien a lo que es la ultraderecha, porque
Hay gente que dice, por ejemplo, que la calle Pou es como Bolsonaro. ¿No? Ojalá Bolsonaro fuera como la calle Pou. Digo, la calle Pou es Churchill al lado de Bolsonaro. Pero yo lo que creo es que se van hacia la ultraderecha porque está vacía. Encontraron un nicho. Ahora, lo único que necesitan es aproximadamente 28 o 30 mil votos. La apuesta es si desde ese lugar los van a conseguir. Bien. Mira, tengo un mensaje. No soy antivacuna y además tengo las dos vacunas, pero no se puede etiquetar a las personas como payasos o ignorantes. Es una enfermedad etiquetar a las personas porque no se coincide, dice acá un conocido de este programa. No fue por eso que las etiquetamos por la exaltación y el tipo de argumentos, no por el mero hecho de pensar distinto. Exacto. Una cosa es que una persona diga, no estoy muy seguro de vacunarme, o por un tema religioso no me quiero vacunar, o por un tema filosófico no me quiero vacunar. Está perfecto, no hay problema, no es obligatoria la vacuna. El problema es cuando el no a la vacuna pasa a ser los pollos magnéticos, el Bluetooth, y estoy hablando de las teorías más suaves que andan en la vuelta, porque si me pongo en el resto de las teorías que uno encuentra en estos grupos, ya directamente es una locura. Quiero sumar algo con respecto a lo que dijo uno de los referentes de No Más Mentiras con respecto a su público, que él mismo define a su público casi como un público ignorante o un público poco educado. Y es algo que es bastante común encontrar en las personas que siguen a los grupos negacionistas. Y es, no confíen en la ciencia, no confíen en la medicina, no confíen en los estudios científicos, no confíen en los datos. Confíen lo que su corazón les dice. Básicamente lo que plantean es, leo algo. Mi corazón me dice que esto es verdad, entonces debe ser verdad. No importa que vaya contra la realidad, no importa que vaya contra las leyes físicas. Si esa persona cree que eso es verdad, ya es suficiente es verdad. Y eso es un problema muy grave porque permite creer absolutamente en cualquier cosa, casi como una especie de precepto religioso, ya sea el dióxido de cloro cura, ahora la medicina germánica, el limón cura el cáncer, las 2 gotitas de homeopatía, que es agua básicamente no, es agua, cura el VIH-Sida o cura el COVID. La creencia pasa a ser anticientífica y casi religiosa. A ver, un último mensaje, han caído unos cuantos. Dudo que haya 10.000 pirados que encima sean de ultraderecha del tipo que está buscando Salle. Siquiera 10 personas que sean arias, antivacunas, promilitar y varias cosas más. Cerramos con vos, Alfredo. 30 segundos. Micrófono. Activa el micrófono. Sí. Perdón, no es malo ser ignorante. Todos hemos nacido ignorando todo. Y naturalmente todos ignoramos la mayor parte de los conocimientos. Lo malo es quedarse profeso en la ignorancia y enorgullecerse de ello. Es decir, la ignorancia no merece respeto. Y cuando alguien dice que por magnetismo se le adhiere una vacuna, yo lo invito a que agarre un imán, el más potente que tenga, y trate de levantar una moneda. Es imposible. Bien. Bernardo Borgenstein, Alfredo Giosa y Antonio Giosa y Alfredo Bruno, muchas gracias por su participación.